¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Tolerancia Cero. Estamos esta vez con Daniel Matamala. Mónica tuvo un percance familiar. Estoy de galleta, de sustituto. Sí, todo aparentemente bastante controlado, sin grandes problemas, pero no pudo estar aquí, así que bienvenido, Daniel. Muchas gracias, feliz de estar en el panel hoy día. Macarena Lescornés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Daniel Mansuy. Muy buenas noches. Y tenemos ya nuestro primer invitado, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. Hola Fernando, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Quizás sería bueno, Jaime, que nos pudieras hacer una especie de breve resumen de, a ver, qué es lo que está hecho hasta ahora y qué parte haciéndose a partir de la próxima semana. ¿En qué estamos? Sí. ¿En qué estamos? En términos, lo más claro que tú puedas. Mira, el jueves pasado se inició el proceso de votación de las propuestas de reforma al reglamento que trabajaron las comisiones provisorias durante el mes de agosto, las famosas indicaciones, que se presentaron 1.128 indicaciones, si no me equivoco. Y el jueves empezó el proceso de revisión de esas propuestas de reforma, de esos eventuales cambios y su votación. Y durante el jueves realizamos 130 o por ahí votaciones para ir aprobando o descartando esas indicaciones que se formularon. La semana que empieza mañana vamos a continuar con el proceso de revisión de las propuestas de cambio que se hicieron a los reglamentos. Debiéramos despachar entre lunes y martes el reglamento general para continuar luego con los reglamentos de ética, de participación indígena y participación popular. De modo tal de que de aquí al viernes 1 de octubre podamos tener todas las normas reglamentarias aprobadas y empecemos a implementarlas desde ya el lunes. ¿No frena 4 de octubre. esa agenda? ¿No quedó frenada de alguna manera o debilitada por estos brotes de COVID que aparecieron? Claro, se entorpeció un poco el trabajo porque teníamos pensado destinar toda la jornada del viernes para votar las indicaciones que se habían presentado del reglamento general, pero tuvimos que suspender la sesión del viernes. Y claro, si esa sesión se hubiese realizado con normalidad, probablemente habríamos terminado con algo más de holgura durante esta semana. Pero nada, apretaremos un poco el calendario, trabajaremos hasta un poco más tarde, un par de días durante la semana. Pero el compromiso que tenemos, y espero que lo podamos cumplir, es llegar a octubre con los reglamentos aprobados. Solo para estar hablando de la fecha, el 4 de octubre entonces, la del 11 distrital, la nueva constitución se empezaría a escribir el lunes 18 de octubre. El lunes 18 de octubre, porque la semana del lunes 4 de octubre deberemos destinarla a la conformación de las comisiones, los patrocinios, inscripciones, etcétera. Puede que las primeras sesiones constitutivas de las comisiones permanentes se instalen, se lleven a cabo esa primera semana del lunes 4 de octubre. La semana del lunes 11 es territorial efectivamente y ya la discusión de fondo, de contenido con las comisiones constituidas y ojalá con las coordinaciones designadas ya o elegidas más bien, empiecen el lunes 18 de octubre. ¿Justo ese día casualidad o las cosas del destino? Las cosas del destino. Jaime, ¿y ya tienen previsto cuáles van a ser los temas que van a empezar ese 18 de octubre? ¿Régimen de gobierno? ¿Algún otro? ¿Algo para comenzar a planificar lo que sea la escritura de la Constitución? Sí, bueno, depende mucho de qué es lo que se apruebe en definitiva en las normas reglamentarias, pero por lo pronto el reglamento general contempla un grupo de comisiones temáticas que van a trabajar los contenidos de la nueva Constitución separadas pero articuladas entre sí. Entonces, claro, habrá una comisión de derechos fundamentales, de régimen político, de estructura territorial del Estado, de los otros órganos que ejercen control, ¿verdad?, órganos autónomos, una comisión de principios. Entonces, cada una de esas comisiones va a ir trabajando en paralelo. El reglamento contempla que se proponga un programa, ¿verdad?, de trabajo, ¿verdad?, para que esa programación pueda ser presentada a la mesa, pueda ser discutida en el Pleno y así podamos tener de alguna manera un trabajo articulado y coordinado. Se lo preguntaba separado temáticamente. Por si es factible que antes de las elecciones presidenciales sepamos cuál va a ser el sistema de gobierno de la República, porque sin lugar a dudas eso va a atravesar, si es que no está definido, la campaña en sus días más álgidos. Claro, probablemente el primer mes o los primeros 2 meses de trabajo de cada comisión debieran destinarse a las decisiones estructurantes más importantes, ¿verdad? De modo tal de que
el régimen de gobierno no sea algo que se decida, ¿verdad?, en marzo o en abril, sino que sea algo que se decida pronto, ojalá en no o sea, más allá de ¿vamos a noviembre. votar sabiendo cómo va a ser el régimen de gobierno? Es difícil tener certeza, porque claro, todavía no empiezan realmente las comisiones permanentes a trabajar, pero sí me parece que es importante tener presente que tomadas ciertas decisiones, por ejemplo en materia de régimen de gobierno, de ahí en adelante empiezan a desencadenarse una serie de otras decisiones concretas que van aterrizando la decisión macro. ¿Pero le parece relevante que los chilenos voten en noviembre más o menos sabiendo qué es lo que va a haber después, bajo qué régimen? Sí. También para levantar la sospecha de que la decisión sea tomada después en función del resultado, digamos. Mira, ¿O no le parece esto preocupante, digamos? No, yo creo que es razonable que la discusión empiece lo antes posible, ¿verdad? Debería empezar durante octubre, a mediados de octubre, que se pongan sobre la mesa las alternativas y especialmente que se pongan sobre la mesa los argumentos con los cuales se defiende cada una de esas alternativas, para que todos tengamos la claridad principalmente de que la constituyente no va a tomar decisiones estructurales pensando en la contingencia política, pensando en la contingencia electoral. Y lo otro que es importante es que gane quien gane en las elecciones presidenciales, incluso gane quien gane, sea como sea la conformación de la Cámara y del Senado, sí o sí el sistema de representación popular va a ser distinto, sí o sí el régimen de gobierno va a ser distinto, y ahí la discusión se va a trasladar probablemente al articulado transitorio, ¿verdad?, que regule la forma en la que un gobierno finalmente transita, o transitorio, estamos hablando transitorio de cuánto tiempo. Bueno, depende mucho del tipo de normativa que se apruebe. Probablemente lo razonable sería que la propia Constitución contemple adelantar las elecciones, ¿verdad?, o establecer un periodo de elecciones para renovar todos los cargos de representación popular, no sé, un año después de aprobada. O sea, podríamos estar votando por un presidente que dure 1 año o 2 años en vez de 4. Bueno, depende de lo que diga la nueva Constitución, pero sí, yo creo que es bastante razonable pensar que el próximo gobierno no va a terminar con las mismas condiciones con las cuales está terminando el actual, precisamente porque las reglas del juego van a cambiar a mitad de camino. Eso, o sea, claro, eso lo sabemos todo. El punto es que los chilenos tengan la mayor precisión posible respecto de aquello que van a estar votando en 2 veces más. Recuerdo el año 93 que votamos por Frei Ruiz Tagle, o sea, los chilenos votaron por Frei Ruiz Tagle. Yo no podía votar en aquella época sin saber si ese gobierno iba a durar 4, 6 u 8 años, porque esa reforma estaba pendiente y hubo una gran polémica en aquel momento, si que recuerdo bien. Sí, bueno, de hecho, efectivamente, ese gobierno de transición de Elwin duraba 4 años y el periodo estaba contemplado para 8 y se rebajó a 6, ¿verdad?, en 93. Yo creo que es probable que pase algo similar ahora, en el sentido de que la decisión constituyente no se va a tomar en las próximas 5 semanas u 8 semanas que faltan para las elecciones, pero sí se va a adelantar. O sea, yo creo que en el sentido de que es importante que las alternativas estén puestas sobre la mesa, ¿verdad? Qué tipo de presidencialismo piensan algunos, qué tipo de, no sé, semipresidencialismo piensan otros, qué alternativas parlamentarias, ¿verdad?, puedan haber. Esto es interesante porque y conocer las razones que hay detrás de cada uno. Porque le quita mucho dramatismo a la elección presidencial pensar que va a ser un presidente que simplemente va a dirigir unas disposiciones transitorias durante 1 o 2 años. Bueno, simplemente, tan simplemente no creo, porque igual va a ser el presidente... Y que bando esté. No, va a ser el presidente encargado de implementar la nueva Constitución. O sea, yo creo que la elección presidencial actual, la de noviembre, tiene una importancia seria, significativa, por lo que va a significar precisamente la implementación de la nueva Constitución en los primeros periodos. Pero más allá de las atribuciones, en su opinión, en cuanto a la duración del mandato, si los chilenos votan por un mandato de 4 años, ¿usted cree que la Convención puede reducir ese mandato presidencial? Bueno, la Convención a través de la Constitución, claro. Si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga que, por ejemplo, 1 año después de entrada en vigencia de la Constituyente, el gobierno va a llamar a elecciones, el gobierno tendrá que llamar a elecciones. ¿Y la Convención podría, por ejemplo, también permitir la reelección de ese presidente de transición? Claro. Pero ojo, no es la Convención la que lo decide, es la Constitución. Por eso, pero podría ser un escenario que hubiera un presidente más corto, pero ese presidente pudiera reelegirse. Al final todo esto va a ser puesto ante la ciudadanía para que sea votado en el plebiscito de salida igual. Claro, por eso es tan importante abrir el abanico de posibilidades pronto, conocer cuáles son las razones que hay detrás de cada una de esas alternativas, precisamente para despejar la duda de que no tomemos decisiones estructurantes pensando en los intereses electorales de corto plazo. Y una pregunta sobre qué tanto y dónde están las mayores divergencias que se perciben, porque de pronto uno mirando nada más que los medios de comunicación, donde todos nosotros trabajamos,
pareciera que la divergencia es tremendamente fuerte en términos de contenido básico. Y otras veces, uno conversando con los constituyentes, te dicen no, que hay bastante más consenso de lo que parece. ¿Cuál es la realidad? Sí, mira, un dato sobre la mesa. El jueves, que fue el día que votamos las primeras indicaciones al reglamento, el promedio con el cual las indicaciones fueron aprobadas o rechazadas fue de 108 votos. Claro, el promedio, eso significa que hay votaciones que tienen menos de los 2 tercios, porque 2 tercios son 103 votos, y hay otras votaciones que se alcanzaron con 130, 140 votos a favor. El promedio es 108. Esos 108 votos no son siempre exactamente las mismas personas. O sea, una mayoría que se va moviendo, digamos. Porque efectivamente el bloque que aprueba es un bloque flexible, se va moviendo efectivamente según cuál es el tipo de decisión que está siendo sometida a la deliberación del pueblo. Ahora, en muchos casos ustedes han votado, por ejemplo, junto a la derecha y contra el Partido Comunista. ¿Quiénes son ustedes? El Frente Amplio. Ah, ya. El Frente Amplio, Colectivo Socialista, muchas veces ha votado con la derecha y contra el Partido Comunista. ¿Le acomoda que se produzca ese alineamiento de fuerzas? Porque es bastante curioso, considerando que el Frente Amplio y el Partido Comunista supuestamente quieren gobernar juntos. Y sin embargo en la convención se les ve generalmente en posiciones discrepantes. En parte sí y en parte no. Yo creo que una de las gracias que tienen las coaliciones formadas por partidos políticos distintos o por grupos políticos distintos es que son capaces de convivir en la diferencia sin ser exactamente lo mismo. Si, no sé, la UDI y Renovación Nacional fueran exactamente lo mismo, probablemente lo razonable sería que fueran un solo partido. Yo creo que con el PC y el Frente Amplio pasa lo mismo. Claro, no somos exactamente iguales, tenemos diferencias importantes, ¿verdad? Pero somos capaces de convivir a partir de esa diferencia. Se entiende que tienen diferencias, pero no es raro que aparezcan votando consistentemente enfrentados el Frente Amplio y el Partido Comunista en gran mayoría de las indicaciones, que muchas veces ustedes estén más cerca de los independientes no neutrales o incluso de Chile Vamos que del Partido Comunista, en lo que han votado hasta ahora al menos. No, más cerca de Chile Vamos yo creo que no es posible de afirmar. Según los cálculos que tenemos nosotras, el porcentaje de indicaciones, por ejemplo, de Chile Vamos que fueron aprobadas es cercana al 11%, con las cuales nosotros concurrimos. Claro, pero Chile Vamos ha votado a favor de muchas indicaciones de ustedes, que el Partido Comunista las ha votado en contra. Claro, pero eso no podría decir que es porque hay propuestas que son buenas ideas, ¿verdad? Y con independencia que las levanta. Pero la derecha fuera son buenas ideas, el Partido Comunista no. Apoyo. No, mira, aquí lo interesante es ver que hay un diálogo que es flexible, que se está moviendo. Con el PC hemos concurrido en ciertas decisiones, en otras no. Yo creo que es un poco la gracia que tiene el proceso constituyente, ¿verdad? Que estamos llamados, de alguna manera, a desprendernos, ¿verdad?, de, no sé, de esa identidad que justifica que uno esté sentado en un lugar determinado y abrirse, ¿verdad?, a compartir la diferencia, pero hay un eje, un espacio hay un eje que se ha constituido en el centro político de la Convención, que es Frente Amplio y el Colectivo Socialista. Ese ha sido el eje estructurante de la Convención y está en el centro. Uno tendría a pensar naturalmente que eso también podría darse en un futuro gobierno, que más bien tienda el Frente Amplio y el Partido Socialista, que se ven tan cercanos en esa situación, una vez despejado el tema de las candidaturas que los separa hoy día, a converger en un futuro gobierno. Pero ¿Parece lógico eso? Para complementar la pregunta de Daniel, eso de alguna manera tendería a visualizar la convención constituyente como si fuera más o menos la forma en que se organiza políticamente Chile. Claro. Y yo tengo dudas si es que eso es así o no. Sí. Y hay una tendencia, creo yo, a tratar de leer lo que está ocurriendo con los lentes, con la óptica de lo parlamentario, ¿verdad? Del tipo de despliegue, del tipo de agenciamiento que hemos visto en la representación de los poderes constituidos. Con lo que no quiero decir que en un lado esté mejor o peor que en otro, ¿verdad? Pero claro, la representación constituyente creo yo que tiene una función distinta a la que tiene la representación legislativa, a la que tiene la representación de los poderes constituidos, precisamente porque los ejes de administración y transformación son distintos, porque las articulaciones son diferentes. El colectivo socialista que tiene representación en la constituyente
no es exactamente igual al tipo de representación legislativa que tiene Jaime, el PS, y yo creo que respecto al PC uno podría decir lo mismo. Pero Jaime, o sea, retomando lo que dice Daniel, parece que usted dice, efectivamente, es distinto quizás a la lógica parlamentaria, pero uno tendería a pensar que si estamos en la Convención Constitucional, donde finalmente lo que está sobre la mesa es el modelo de país que tienen. Hoy día Barraza, en una entrevista en el Mercurio, si mal no recuerdo, él decía que efectivamente había diferencias sustantivas en la estrategia, cómo se tenía que plantear este debate de idea país que tienen. ¿Qué más que idea país que una constitución? Entonces uno dice, si ahí ustedes no logran converger en posiciones constantes, cuesta entender que, por ejemplo, el día de mañana puedan dar una gobernabilidad, puedan eventualmente presentar estabilidad al país, si es que en esto, cuando se están discutiendo cosas sustanciales, no logran ir juntos. Ya, yo ahí no estoy tan de acuerdo. A ver. Porque, claro, Marco dice en la entrevista del Mercurio que tenemos diferencias sustantivas en la estrategia. Sí. Ya, ¿y las dimensiones estratégicas son sustantivas o no son sustantivas? O sea, El medio informa, Jaime. Yo creo que ahí hay una... Estamos de acuerdo, que ¿no? yo creo que es importante poner un énfasis que muchas veces se pierde de vista. El proyecto de transformación es un proyecto compartido, no solamente por el PC y el FA, es un proyecto de transformación compartido por muchos sectores de la ciudadanía que incluso hoy día tienen representación constituyente, que históricamente no han tenido representación nunca. Pero ¿verdad? los medios no por eso yo son creo que es tan irrelevantes, importante, Jaime. sí, pero por eso yo creo que es tan importante entender cómo ese proyecto de transformación tiene una presencia distinta en la constituyente de la que tiene en el Congreso. La gran diferencia hoy día está en torno a los 2/3. Y yo no sé si eso le hace tanto sentido a la gente, ¿verdad?, fuera de la constituyente como lo hace dentro. Suponiendo que la discusión de los 2/3 sea puramente simbólica. No, yo creo que no es simbólica, tampoco es puramente procedimental. Hay una apuesta política detrás de esa, de cómo generar las condiciones para una deliberación constituyente desde hoja en blanco distintas a las condiciones de la reforma. Y usted mismo ha dicho cosas como, por ejemplo, que usted celebra que la convención tenga la capacidad de dotarse de reglas a sí misma con independencia de las previamente vigentes. ¿En qué sentido cree usted que la declaración de la convención como poder constituyente originario rompe con el acuerdo del 15 de noviembre, sí o no, o en qué medida? ¿Y en qué medida usted considera que la convención tiene límites vinculados a ese acuerdo o piensa que ya se liberó de aquello? Se lo pregunto porque usted lleva mucho tiempo trabajando esto y una de sus tesis es que justamente la constitución vigente neutraliza, plantea amarras a la agencia política del pueblo. Entonces, la pregunta es si el acuerdo del 15 de noviembre forma parte de esa agenda neutralizante o no, porque uno ve por momentos como una dinámica o una energía para querer liberarse de ella, ¿no? Como si esa fuera como el último estertor de la constitución vigente o podría ser el primero de un nuevo ciclo. Y ahí yo veo cierta ambigüedad. Bueno, yo creo que eso lo vamos a terminar de saber cuando este ciclo termine y podamos mirarlo en retrospectiva. Yo creo que la distinción que se ha utilizado entre poder constituyente originario y derivado no alcanza a dar cuenta plenamente de la situación en la que nos encontramos hoy día. En términos técnicos, y perdón que me ponga fome como profesor de Derecho Constitucional, pero en términos técnicos... los abogados, pero no tanto. No exagera. No tanto. El poder constituyente derivado es aquella facultad que tiene un poder legislativo para reformar la Constitución. Y poder constituyente derivado es, por ejemplo, la ley de reforma constitucional del año 2005. Cuando el Congreso lo hace. Exactamente. El poder constituyente originario es el que redacta una nueva constitución. Sí, está bien, pero y eso quiero está saber... descartado. Entonces, en esa lógica, yo creo, un poco lo que he dicho en otros medios, la dicotomía interesante, que es la que nos permite dar cuenta de esto de mejor manera. El constituyente constituye. Exactamente, pero es esa diferencia. Y este es un poder constituyente. Okay. ¿Y cuáles son los límites de ese poder? ¿Se sienten vinculados con el acuerdo del 15 de noviembre? Y en parte sí, en parte no. Claro, por ejemplo. ¿Y en qué parte sí y en qué parte no? Mira, por ejemplo, el artículo 136 de la Constitución establece un mecanismo de reclamación para eventuales infracciones, ¿verdad? Y ahí, ¿infracciones a qué? Infracciones al procedimiento, infracciones al reglamento, infracciones a la Constitución. No dice el 136, no lo dice. Incluso cuando le da la competencia a la Corte Suprema para conocer de esa reclamación, el inciso penúltimo, si no me equivoco, señala que ningún tribunal y ningún órgano va a tener competencia sobre lo que haga y decida la Constituyente. Me temo que los auditores se van a perder aquí, porque mi pregunta era ¿en qué medida, no se sienten vinculados al acuerdo del 15 de noviembre? Es que por eso es tan interesante ver la complejidad del acuerdo del 15 de noviembre.
condiciones que hacen posible el proceso constituyente están en parte recogidas en el acuerdo del 15 de noviembre y en parte recogidas en movilizaciones que se materializan en reformas posteriores. El acuerdo del 15 de noviembre no establece una constituyente paritaria, por ejemplo. Pero la establece el Congreso después. Exactamente. No establece escaños reservados por los pueblos originarios. Entonces, acotar toda la discusión en torno al momento del 15 de noviembre, que puede ser un momento importante, pero no es un momento definitorio, me parece que estrecha, ¿verdad?, los márgenes del análisis, precisamente porque el 15 de noviembre permite abrir ¿Y a usted le gustaría ciertas discusiones, pero no cerrarlas. ¿Y a usted le gustaría ¿verdad? liberarse del 15 de noviembre? No, yo creo que no. Yo creo que no. Precisamente porque no estamos, hoy día no es 16 de noviembre, ¿verdad? Estamos en el día después al acuerdo. Tenemos paridad, tenemos una presidenta mapuche, tenemos escaños reservados, tenemos una forma de agenciamiento político del pueblo distinta que hoy día tiene representación en la constituyente que nunca antes la había tenido. Hay voces presentes en la constituyente que nunca antes habíamos escuchado. Y eso es posible gracias a la movilización social, en parte gracias al 15 de noviembre y en parte gracias a lo que viene después. Entonces, desprenderse de una parte de eso solo porque hay algo que no te gusta, o al revés, sobrevalorar una de esas partes porque te gusta mucho más que la otra, me parece que estrecha la discusión. Hay que poner todo encima de la mesa. Jaime, todas las encuestas coinciden en que ha ido cayendo progresivamente la confianza pública en la convención, la evaluación positiva de la convención, van a la baja claramente y se está pareciendo cada vez más a la poquísima confianza que hay en los poderes constituidos, en el Congreso, en el gobierno, en el sistema judicial. ¿Cuál es la autocrítica? ¿En qué han fallado para que haya ocurrido este fenómeno durante los 3 meses que llevan trabajando? Bueno, hay varias cosas. Por lo pronto no todas las encuestas. Yo creo que hoy día en la mañana vimos la de plaza pública, espacio público, que da cuenta de que hay ciertos sentimientos, ciertos sentidos, ¿verdad? Desde algunos positivos, otros un poco más negativos, que también se han ido moviendo. Ha mejorado la esperanza, ha mejorado, por ejemplo, también la incertidumbre. Entonces, no es que todas las encuestas, ya. Pero dicho eso, efectivamente no nos vamos a desconocer un dato, que es que hemos estado involucrados en un montón de problemas, ¿verdad?, que han ido mellando de alguna manera la normalidad del trabajo institucional. Hay errores internos que hemos cometido, ¿verdad?, como institución, pero también algunos errores personales, ¿verdad? Hay una campaña, por ejemplo, que se ha ido articulando desde el sector del rechazo en contra de la constituyente. ¿Cuáles son esos errores, para tener un ejemplo? No, por ejemplo, la primera semana, una de las primeras votaciones que tuvimos, miércoles 8, jueves 8 de julio, y fue una votación a mano alzada que tuvimos en el Salón de Honor del Senado, fue una cuestión desordenada. Yo salí inmediatamente al día siguiente a decir que habíamos cometido un error, que esa no era... Claro, como no teníamos forma y mecanismos de votación electrónica en ese momento... ¿Ese le parece el mayor error de la convención? No, yo creo que fue el primero. Y por ejemplo... El primero nuestro. Claro. No, pero también está, por hablando ejemplo, de la mesa, por ejemplo, la primera reacción al tema de Rojas Vade. Usted mismo lo calificó como un error en un primer momento, luego se rectificó, pero ¿cree que fue una reacción tibia? No, yo creo que fue una declaración muy humana, muy honesta. ¿Muy tibia? No. Yo creo que una declaración que da cuenta, porque finalmente nosotros ese domingo a las 5 o 6 de la tarde creo que sale ese comunicado, nosotros decimos que lamentamos profundamente la situación, que vamos a poner todos los antecedentes a disposición de los órganos respectivos, aceptamos la renuncia de Rodrigo, de Rojas Vade, pero no hubo una condena al engaño. E inmediatamente al día siguiente, inmediatamente vamos a la Fiscalía, ponemos todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía. El miércoles, ¿verdad?, tanto la presidenta como yo declaramos en condición de denunciante y de testigo. El miércoles de esa misma semana ponemos los antecedentes a disposición de la Comisión de Ética. No, yo creo que actuamos bien, actuamos subiendo a los estándares que generalmente vemos en este tipo de conflictos en otros órganos de representación popular. Y ahora lo que estamos esperando es que esto se materialice, ¿verdad?, que la renuncia anunciada por Rojas Vade se presente efectivamente. Yo creo que ahí hay que reconocer también el ánimo de colaborar a que esto se resuelva, pero la mesa hizo lo que podía hacer. Y por ejemplo, en la discusión del reglamento, no haber incluido en esa discusión el concepto de república o la libertad de enseñanza. Sabemos que solamente el reglamento, pero evidentemente se ha prestado para todo tipo de interpretaciones. ¿No creo que es un poco un error no forzado, que es darle municiones a quienes quieren atacar la convención? Son malas interpretaciones. Por ejemplo, la cuestión de la república.
En ningún momento, en ninguna comisión ha discutido sobre el carácter del país, sobre el sistema político, si va a ser una república o no va a ser una república. Por supuesto, pero cuando deciden no ponerlo en el dijo reglamento. si la convención constitucional es de la república o de los pueblos. Y se optó por decir que la convención constitucional era de los pueblos de Chile. Y claro, ¿por qué no ponemos énfasis en lo que se dijo en lugar de poner tanto énfasis en lo que no se dice? Lo mismo respecto de la educación. Se ha de nuevo malinterpretado una decisión reglamentaria tomada por una comisión transitoria como si fuera una decisión constituyente, como si ya ese derecho en particular se fuera a caer de la nueva Se constitución. está refiriendo a la frase del presidente Piñera. Por ejemplo, yo creo que ahí hay errores no forzados que más bien son inducidos desde fuera, que no son errores nuestros, ¿verdad? Porque, insisto, no son contenidos constituyentes que se hayan caído de la Constitución, pero porque hay un problema comunicacional, discusión de fondo todavía no ha Jaime. empezado. ¿No hay un problema comunicacional dentro de todo esto? Usted ha dicho, hemos Puede cometido el ser, error de puede comunicar ser. bien lo que están haciendo, de Puede entenderlo ser. bien, de Ha sido hacer más pedagogía de lo que han estado Sí. haciendo durante estos meses. Sí, puede ser, porque ha sido muy difícil instalar una forma de organización institucional nueva, prácticamente desde cero, con lógicas de representación que no conocíamos, ¿verdad? Con mucho pueblo independiente representado, con escaños, con lógicas políticas que no son propiamente iguales a las parlamentarias. Entonces ha habido mucha dificultad, porque ojo, esto no es el Congreso Nacional que se instala después de 10, 20 años de funcionamiento o de 100 años de historia. Es una constituyente que se instala de cero, sin ningún antecedente institucional previo, donde todo el sistema, todo el aparataje tenemos que echarlo a andar las mismas personas que fuimos elegidas como representantes. Entonces, claro, hay un montón de funciones, un montón de tareas que hemos debido asumir entre nosotros. Algunas de ellas las hemos hecho mejor o peor, ¿verdad? Hay cuestiones que hemos hecho bastante bien, por ejemplo, la discusión en torno a los reglamentos, el trabajo en las comisiones, eso ha funcionado muy bien. Y hay otras que un poco menos. Y en este aprendizaje con estos meses, ¿cómo ha ido evolucionando la relación con el gobierno? Se lo pregunto porque durante esta semana, a principio de la semana, hubo ahí un dimes y diretes bien duros, digamos, donde incluso se le espetó al gobierno de que estaba tratando, no fue esta exactamente la palabra, pero de cierta manera obstaculizar el trabajo de la convención por el tema presupuestario, las asignaciones, pero entiendo que tuvieron una reunión el jueves y ahora estarían las cosas más limadas. ¿Cómo califica ahora la relación con el Ejecutivo? Mira, la relación con el Ejecutivo ha ido efectivamente cambiando. La primera semana de julio fue muy dura, muy dura. Tenemos que acordarnos que han pasado 3 secretarios ejecutivos, ¿verdad?, por el órgano que vincula a la constituyente con la SECPRES. Y yo diría que en el último mes y medio, la relación con el gobierno, pensando en que nosotras nos relacionamos con el gobierno a través del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, ha estado bastante bien, ha mejorado mucho. ¿Y a qué se ha debido esa buena... mejora? ¿Cambio el interlocutor? Porque como usted dice ahora tenían... No, el ministro, la relación con el ministro Osa cambió, creo yo, muy significativamente en algún momento, por ahí que tuve una conversación hace un mes y medio, y de en adelante ha ido mejorando, diría yo, progresivamente. El cambio también del secretario ejecutivo también favoreció bastante, creo yo, la incorporación de Matías Cox con todas las limitaciones que todas tenemos permanentemente. Lo que pasó esta semana es una cuestión bien puntual, y yo la verdad que casi que empatizo con el ministro Osa, ¿verdad?, por lo difícil que debe ser de alguna manera articular y coordinar almas tan distintas dentro del Ejecutivo, con la ausencia de un liderazgo que pueda de alguna manera alinearlas, ¿verdad? El problema que hubo esta semana no fue un problema técnico en torno a la formulación o justificación del presupuesto, fue un problema político en torno al reconocimiento de la legitimidad que tiene la constituyente para tomar decisiones de manera autónoma, a pesar de que la Constitución lo establezca. Y claro, en ese sentido, esa tensión política que hay al interior del gobierno genera estas chispas. ¿Y eso es genera porque usted estos dice que roces. dentro del gobierno hay sectores que no reconocen esa legitimidad de la Así convención? es. ¿En quién está pensando? No, yo creo que hay varias personas distintas que más o menos tienen una identidad política con los mismos sectores de la ¿El presidente, por constituyente que de ejemplo? repente desconocen el trabajo que se hace. No me atrevería a hablar del presidente porque no hemos hablado personalmente todavía.
el presidente, yo lo he dicho previamente, cuando sale al exterior habla muy bien del proceso constituyente. De hecho, lo acaba de hacer ahora. Recibe las felicitaciones de los jefes de Estado ¿Y a del usted le extranjero. molesta eso de que No, me parece muy bien. No me parece digo muy bien. porque- No, de verdad, me parece muy bien porque la comunidad internacional está mirando lo que estamos haciendo en Chile. Hay mucho interés por ver cómo un país pequeño como este, pero simbólicamente muy importante para los procesos de transformación, resuelve y lleva adelante una crisis de confianza estructural en dos aspectos que son fundamentales de la convivencia moderna, que son la democracia representativa, con toda la desconfianza que hay en la representación popular tradicional, y el capitalismo, y la forma de acumulación del poder que hay detrás de la acumulación de la ¿Pero le riqueza. parece que el discurso del presidente es el mismo en Chile que fuera de Chile? Yo creo que el discurso del gobierno ha sido equívoco. No sé si el presidente propiamente tal, ¿verdad? Bueno, la pero frase- ciertamente la sí. frase sobre el derecho de los padres de la educación, Claro. esa es una frase del presidente de la República. Es que si uno viera puertas adentro la misma como el mismo tono que el presidente tiene afuera, yo creo que el proceso constituyente podría avanzar de manera mucho más fluida en la relación con el gobierno. Para el Pero el mecanismo- gobierno tiene estas dos almas, ¿verdad? Donde hay un alma que colabora y hay un alma que desconfía, que de repente obstruye. Para el mecanismo de reemplazo de cualquier constituyente, en este caso Rojas Vade, pero podría ser otro mañana, ¿van a requerir el acuerdo del Poder Constituido del Congreso o usted piensa que no es necesario? Yo creo que es necesario. Yo creo que durante estos 3 meses esa relación entre poder constituyente y poderes constituidos ha ido madurando de alguna manera. Empezamos no solamente instalándonos ese domingo 4 de julio, sino que además con una declaración en torno a los presos de la revuelta, que también era muy importante respecto al tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Y lo mismo ha pasado en otras discusiones, por ejemplo, en torno a presupuestos, esta misma semana, ¿verdad? A las dinámicas de representación, lo que pasa con la relación entre ¿Y los plebiscitos el Parlamento y la si que Constituyente. fueran votados también requerirán el acuerdo de ese Poder Constituido? También requerirán de ese acuerdo, efectivamente. De hecho, una de las propuestas que avanzó en la Comisión de Participación Popular va precisamente en ese sentido, ¿Usted ¿verdad? es partidario de los plebiscitos dirimente aquí como convencional, Sí, por digamos? supuesto. ¿Sí? Yo lo dije muchas veces en campaña. Porque Fernando me Atria ha dicho que parece- está en contra. Bueno, es un poco lo que conversamos recién a propósito de las diferencias entre los bloques que Pero usted es forman mismo parte del Frente mismo Amplio, si es que partido. entiendo bien, ¿no? Exactamente, pero somos Sí. personas distintas, tenemos ideas distintas. Yo no voy a hablar en nombre de Fernando. El bloque presentó y defendió y empujó una propuesta de plebiscitos dirimentes en la Comisión de Participación Popular, que yo creo que es un mecanismo clave como parte de las reglas de votación que permite destrabar. David Alman, que es experto en democracia directa, en una entrevista en el Clínica hace pocos días, daba, creo yo, buenos argumentos para decir, oiga, esto puede ser muy delicado por el tema de coherencia del sistema. Daba Sí. una serie de razones técnicas. ¿No le hace pensar ese tipo de argumentos, digamos, de que esto puede desordenar mucho el proceso? O sea, David Alman es un todas- partidario no, de sí todos lo los conozco, mecanismos, sí, ¿no? pero católica, sí. No, lo que pasa es que todos los mecanismos que nosotros podamos poner sobre la mesa tienen aspectos positivos y aspectos negativos, ¿verdad? Esta propia constituyente podría funcionar mejor o peor si tuviera mayor representación o menor. Yo creo que es importante tener un mecanismo de desbloqueo, es necesario. Esos mecanismos de desbloqueo pueden ser internos, en el sentido de mejorar los procesos de deliberación, forzar una segunda vuelta para ciertas decisiones, o pueden ser externos del tipo plebiscito dirimente. Yo creo que lo más importante es generar las condiciones para que no sea necesario invocar un mecanismo de desbloqueo, porque uno diría que lo ideal sería es que no hubiera nada que desbloquear, que pudiéramos avanzar, ¿verdad?, en la deliberación de ¿Y el manera quórum no sirve horizontal. solamente para eso? ¿En qué sentido? Tienen que hacer un montón de cosas ahora, y ahora me paso a los 2/3, digamos. Tienen que hacer un montón de cosas por votación de 2/3, Sí. todo el contenido. Y se está, por ahí escuché, no me acuerdo si fue el mismo Fernando Atria o alguien más, que dijo, mira, si que fuera 3/5 no se caería el cielo tampoco. Bueno, Agustín Esquella dijo lo contrario, se entendió bien. claro, es que aquí es donde tenemos legítimamente distintas posturas, ¿verdad? La gracia del plebiscito dirimente es que permite desbloquear aquellas materias que, teniendo un apoyo muy importante en la constituyente, no alcanzan a tener el quórum que establece la Constitución. Y eso permite de alguna manera empoderar al soberano,
¿verdad?, es generar un mecanismo que permita consultar, ¿verdad?, cómo resolver una dificultad como esa. Obviamente no hay mecanismos perfectos, ¿verdad? Todos los mecanismos tienen aspectos positivos y aspectos negativos, pero sí me parece que es importante, y voy a insistir en ese punto, tener un mecanismo de desbloqueo. Sobre todo porque hay cuestiones, hay materias de las que regulan las constituciones que no pueden no decidirse, ¿verdad? No pueden haber régimen de gobierno. Por ejemplo, no podemos dejar de tomar una decisión en torno a si el Congreso Nacional va a ser unicameral o bicameral. Claro. Esa es una decisión que hay que tomar necesariamente. Hay otras materias que a lo mejor no y podrán quedar entregadas al legislador después. Pero hay ciertas decisiones en las que no podemos dejar de tomar una decisión. Y ahí necesitamos, si es que no llegamos a los quórum, de un mecanismo de desbloqueo. Nos quedan solo 2 minutos para no dejar pasar un par de temas bien de contingencia. Primero, sobre este incidente en que un carabinero toma del cuello a una convencional Tiare Aguilera de manera bastante violenta. ¿Ustedes han hecho alguna gestión como mesa para exigir explicaciones o para ver procedimientos con carabineros al respecto? Mira, lo primero, toda mi solidaridad con Tiare, ¿verdad? Yo creo que estamos todas las personas muy expuestas a ciertas formas de abuso y violencia policial. Entiendo que el carabinero en cuestión ya fue dado de abajo, lo que me parece una señal muy, muy positiva, porque ningún procedimiento puede terminar de esa manera. O sea, nada justifica, ¿verdad?, que una persona sea violentada de esa manera, especialmente por agentes del Estado que detentan el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando esa fuerza deja de ser utilizada legítimamente, se convierte en violencia. ¿El hecho de que sea más una convencional que tiene fuero, genera alguna reacción de parte de ustedes? Yo creo que aquí no hay que confundirse. La violencia policial hay que condenarla, cualquiera sea la víctima que la recibe. No es especialmente grave la violencia que comete el Estado a través de sus agentes de la policía cuando la recibe una autoridad. Yo creo que todas las personas deberíamos estar de alguna manera a resguardo, ¿verdad?, y poder confiar en que la policía va a cumplir con la ley, básicamente. Una pregunta, perdón por ir a otro tema que se está discutiendo, cuando se partieron discutiendo... A la cortita porque se nos está acabando. Cuando se partieron discutiendo la respuesta. los retiros de AFP, usted dijo en un famoso tuit, esos fondos no existen, no nos hagamos ninguna ilusión. ¿Se arrepiente de ese tuit o no? No, para nada, porque ese tuit forma parte de un hilo. El hilo se ha leído poco, pero claro, se ha quedado mucho de la gente con el primer tuit. El problema que hay detrás, y que yo identificaba en ese momento, es que liquidar esos recursos iba a ser muy costoso. No, usted puso los fondos no existen. No existen, hasta entre comillas. pudo sacarlo. No existen, entre comillas. Y el hilo que explica, que sigue, ¿verdad?, ese primer tuit, da cuenta precisamente de cuál es la dificultad que significa liquidar esas acciones, ¿verdad? Y cómo acciones que hoy día están repartidas en distintos tipos de empresas van a tener que ser vendidas en muy corto tiempo para poder disponer de esos fondos. Pero si entiendo bien, hoy día lo escribiría de un modo distinto, ¿no? Esa frase. Claro, probablemente lo escribiría de un modo distinto, pero el problema sigue estando ahí. Todavía no sabemos realmente cómo se liquidaron esos fondos. Hay una polémica en torno incluso con el Banco Central, ¿verdad?, de dónde habrían salido los dineros inicialmente. Pero el Banco Central salió yo creo para que yo creo que el gran problema es precisamente momento, la transparencia en torno a la forma en la que esos activos fueron liquidados. Yo creo que ese es el problema de fondo hoy día a propósito del TIC. Última pregunta de 10 segundos. 10 segundos. ¿Sigues optimista respecto, en términos optimistas, no estoy hablando sí en términos, oye, sí, creo que nos va a ir bien, no, estoy hablando por cómo estás viendo que está evolucionando la convención constituyente? ¿Sigues optimista respecto de que se va a generar el consenso necesario para tener un solo documento presentado ante la ciudadanía? Sigo optimista basándome en lo que ha pasado en los 3 primeros meses de trabajo de la constituyente. Muchas de las decisiones que hemos tomado exceden con creces el quórum de 2/3 exigido. A veces se nos olvida, hay comisiones provisorias que tomaron decisiones por unanimidad, decisiones importantes, y después fueron ratificadas por el Pleno con 120, 130 votos a favor. Y lo que hemos mostrado en estos meses es que podemos hacer aquello para lo cual se nos eligió. ¿En un año? En un año. Porque a pequeña escala hemos tenido comisiones con competencias, con integrantes, y de alguna manera eso a gran escala es redactar una nueva constitución. O sea, no 9 meses para pedir la extensión de los 3 meses adicionales. Yo creo que sí. Claro, 12 meses en total, 9 más 3. Sí. Muchas gracias, Jaime Baza, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.